Bien, Alfonso García Ríos, el presidente de CONFIEP, ha tenido la gentileza de venir esta noche para comentar con él este relevo en el Ministerio de Economía. Alfonso, gracias por venir, buenas noches. Hola, Augusto, ¿cómo estás? Buenas noches. Tu primera reacción a este cambio. Bueno, un cambio desde mi punto de vista, desde el punto de vista de CONFIEP, bajo un esquema, un proceso institucional. Pocas veces hemos visto en gobiernos, y este gobierno se está caracterizando por eso, por incorporar a los ministros que suceden a los anteriores dentro de la propia institución, habiendo, digamos, hecho millas dentro de la institución, habiendo conocido los mecanismos internos, haciendo una cierta continuidad de la institucionalidad en el ministerio y preocupándose más por los aspectos técnicos y profesionales que por aspectos políticos e ideológicos. Entonces a mí me parece que esa es una buena señal para los mercados, para el país en general, el hacer cambios desde adentro de las instituciones y no desde afuera. Que es algo que ya viene con un tiempo, ¿no? Porque Castilla también era desde adentro, era viceministro de Economía con García y ahora este es el jefe de, seguro el jefe de gabinete de asesores, por tanto se ve una continuidad. Sí. ¿Cómo sería tu balance con respecto a la gestión de Miguel Castilla? Muy buena. Miguel ha pasado por digamos, un proceso complejo, ¿no? Que es el de tratar de convencer a los mercados, a la opinión pública, a los empresarios, en general a todos los peruanos, que el gobierno que teníamos al frente no era aquella amenaza de replicar lo que sucede en otros países de Latinoamérica, que ya sabemos que está conduciendo. De convencer al presidente Ollantumala que el modelo que estaba tomando era el correcto. No, mira, yo creo que acá hay méritos múltiples de distintos actores de la clase política en este gobierno. Yo no le restaría méritos al presidente Humala de haber sabido reconocer absolutamente qué era lo bueno, qué era lo malo, acercarse a lo bueno y alejarse de lo malo. Eso es un mérito del presidente. Y de corregir en el camino, ¿no? Cuando algo yo creo que el mérito de Castilla ha sido, en el aspecto económico, ser suficientemente práctico por transmitir las señales claras, los criterios fáciles de entender para que el gobierno pueda haberse entendido la diferencia entre lo bueno y lo malo y haber optado por lo bueno. Entonces yo creo que es un equipo que en conjunto ha funcionado bien, tanto del lado político a través del presidente como del lado técnico a través del ministro. Y bueno, de ahí le ha tocado recorrer el camino coincidentemente, sin que hayamos querido los peruanos, de una crisis internacional muy fuerte, sobre todo Europa cayéndose a mitad del gobierno del presidente Humala, y a pesar de eso haber activado los mecanismos de control macroeconómico que impida que esos shocks de oferta y de demanda vayan a afectar sensiblemente la economía peruana. Si bien es cierto, no teníamos o no hemos tenido las tasas de crecimiento de los gobiernos anteriores, por el efecto externo ha podido manejarse muy, digamos, con muy buena reacción desde parte del Ministerio de Economía y Finanzas para poder contrarrestar con políticas contracíclicas aquellos shocks de oferta y demanda que han habido por el lado externo. Por el lado externo, se demoró un poquito, ¿no? Al final sí, más que por el lado de atenuar el efecto del shock externo, se ha demorado un poco en entender que el clamor general de los empresarios y de los peruanos que tienen que ver con el Estado todos los días, porque no solamente los empresarios tenemos que ver con el Estado, todos los peruanos tienen que ver con el Estado desde el momento que tienen que hacer un trámite en una oficina, en un ministerio, en un hospital público, en un colegio público. En general, todo el aparato estatal está funcionando de una manera no alineada con el interés del ciudadano, sino pareciera que a la inversa, y hace falta una inyección de carácter y de cambio de actitud al más alto nivel en el gobierno. Y obviamente el ministro de Economía es una de las personas que más poder tiene dentro del gobierno del Perú, para imprimir ese cambio de actitud en todos los funcionarios del sector público y alinearse a servir al ciudadano. El funcionario público se le paga con impuestos que nosotros los peruanos pagamos al gobierno, al Estado, y el Estado con esos impuestos en parte los destina para pagar sueldos del sector público. Por lo tanto, esos funcionarios del sector público están para ponerse al servicio del ciudadano y no que el ciudadano tenga que pedir favores o verse obstaculizado en sus servicios. Esa actitud todavía no ha cambiado en el Perú y eso ha impactado en el sector empresarial de manera muy importante en momentos en donde se venían proyectos de inversión muy grandes, y por el lado de la gran empresa y por el lado del micro y pequeño empresario, no tener la capacidad de poder convencer a la autoridad que si no le deja invertir va a dejar de generar puestos de trabajo, de generar impuestos y así sucesivamente. Entonces,
Creo que la actitud del sector público no ha sido la adecuada y el Ministerio de Economía y los demás ministerios en general se han demorado en tomar conciencia de lo grave de ese problema en un momento en el contexto internacional no ayuda. Tiene el MEF estructuralmente, con Castilla, pero siempre, una especie de arrogancia muy grande frente, no solo a la empresa privada, frente al propio sector público. Ningunea a las regiones, maltrata, son unos bacanes. Y siento que a veces como que les falta mirar distinto las cosas, acercarse más a los hechos. Yo no haría esa crítica al Ministerio de Economía y Finanzas por una sencilla razón. Yo creo que es una de las pocas instituciones que tenemos en el Perú altamente preparadas, con mucho nivel técnico, poco nivel político e ideológico, y con un respeto institucional generalizado. Si hay algo que ha durado mejorando año a año durante los últimos 25 años, es el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas, a diferencia de otros ministerios que han tenido, digamos, actuaciones irregulares, ¿no? Entonces, es cierto que con un ministerio con poca muñeca política y poca sensibilidad, porque lo que le corresponde es resguardar los recursos de todos los peruanos, puede ser en ciertos momentos antipático, pero yo no creo que eso se pueda convertir en arrogancia si la antipatía o la frialdad del Ministerio de Economía y Finanzas puede convertirse en un comentario de antipatía o de arrogancia por otros actores del escenario político o del escenario estatal, pero bueno, eso es juicios de valor. Al comienzo había desconfianza con respecto al gobierno, que podía ser Chávez, que podía tener unas políticas estatistas, eso ya se erradicó totalmente. Bueno, tenemos 3 años de tránsito de un gobierno, le quedan 40% del tiempo, el 60% ya ha sido gastado. Creemos que el gobierno explica su naturaleza, su carácter y sus verdaderas intenciones en el 60% del transcurso que ha tenido. Correcto. Pero hay desconfianza de otro tipo, es la desconfianza del gobierno en cuán capaz puede ser para destrabar realmente los trámites que hay por todos lados, cuán hábil puede ser para avanzar en esa línea. Yo creo que lo que tú dices es cierto, la capacidad de gestión en poder identificar oportuna y adecuadamente los problemas y actuar inmediatamente sobre ellos, no es solamente el MEF al que le corresponde actuar, lamentablemente son muchos otros ministerios y el gobierno en su conjunto. Y también la desconfianza está dada en la capacidad del gobierno de poder mitigar adecuadamente los riesgos políticos de corto plazo y de menor importancia, que si bien es cierto no afectan grandes decisiones de inversión o grandes proyectos de inversión o las economías de las grandes y las medianas empresas en el Perú, impactan de manera sensible, yo diría muy sensible, en decisiones de inversión y de consumo que se toman o se dejan de tomar en millones de empresarios todos los días en función a lo que leen en los periódicos, lo que escuchan en la radio o lo que ven en la televisión. Esos inversionistas, que son inversionistas, que tienen $10.000 en el bolsillo, y que salen en la mañana a decir, ¿me compro una carretilla o no me compro una carretilla? ¿Incremento mi máquina de hacer helados o no incremento mi máquina? ¿Compro un metro cuadrado más de bodega o no compro? Todos los días esas decisiones las toman o las deja de tomar en función a qué tan seguros se sienten. Primero, en función a la seguridad ciudadana y segundo, en función a la predictibilidad que le pueda dar el gobierno y en general la clase política de que va a tener mayor o menor consumo en función a la efervescencia o a la conflictividad. Te pongo un ejemplo simplemente. Un empresario pequeño mediano que pone un restaurante y que tendría la intención de poder ampliarlo perfectamente con la inercia del crecimiento del consumo, genuinamente puede dudar que eso ocurra cuando de repente ve que en función a los grandes titulares que salen en los periódicos por cuestiones absolutamente intrascendentes, por problemas artificialmente creados por la clase política, aprovechándose de un régimen que por su poca experiencia tiene cierta debilidad para enfrentar esos problemas menores. Bueno, ese fin de semana, ese empresario de restaurante va a haber una mucho menor cantidad de clientes en su restaurante. Opta por no pedir el préstamo para ampliar el local. Efectivamente. Y si tú eso lo multiplicas por millones de inversionistas y de consumidores, no es poco lo que impacta negativamente en la economía. Por eso es que la teoría de las expectativas es muy importante considerarla dentro de todo el conjunto de variables económicas. Y esas expectativas de los medianos, de los millones de medianos y pequeños inversionistas y consumidores están impactando negativamente por falta de confianza en la forma de mitigar riesgos políticos. He escuchado hablar más de política en estos días, no de la política partidaria, nada, sino de la partidaria sí, pero no con nombre propio, ¿no? De como que hemos vivido 20 años en que la política iba por un lado cada vez peor y la parte económica iba mejorando. Como que ya se sienten pasos, como que ya la política comienza a atrapar a la economía
Y si no comienzan a haber cambios políticos, esto se va a comenzar a complicar. Esto digo la parte Mira, económica. Mi enfoque viene por otro lado, pero al final del día todas las variables confluyen para el crecimiento y desarrollo de un país. Te explico. Lo primero que tengo que decir, porque es bien importante quedar con un mensaje claro, nosotros institucionalmente representamos al sector empresarial y no es nuestro interés, ni nuestra actividad, ni nuestra especialidad inmiscuirnos en temas políticos. Siempre hemos tratado de ser muy cautelosos, de ponernos al margen de la discusión política y tomar decisiones o opinar en función a hechos concretos. Es una autocrítica. Lo que pasa... Porque la vez pasada casi Confier se puso pero con el fujimorismo a todo dar contra Ollantumala. Mira, en mi experiencia es el carácter que le queremos imponer a la institución. No, pues es una buena autocrítica, ¿bien? Decir, allá no va a ser así. Yo no lo veo como una autocrítica, sino lo veo como mi experiencia dentro de la institución y qué es lo que creemos que le hace dar suficiente sentido y seriedad y neutralidad a la opinión pública. Y la opinión de Confier crece no cuando nos se pone metemos así, en temas políticos y no nos interesa meternos en temas políticos y procuramos en la medida de lo posible estar lo más lejos posible de lo político y meternos en nuestro campo, que es la actividad empresarial. Pero cuando lo político se cruza con lo empresarial o con lo económico y afecta decisiones de inversión, en ese momento tenemos ya que comenzar a opinar favorable o desfavorablemente sobre esos temas. Específicamente a lo que me estoy refiriendo últimamente es digamos, como consecuencia del avance del desarrollo del país, hemos pasado de décadas en donde ni siquiera se nos ocurría pensar en la posibilidad de formar parte del primer mundo. Aquel que hablaba de eso realmente era una persona aislada, porque era absolutamente fuera de la realidad o con un problema psicológico, ¿no? Nadie podía hablar en el 70 o en el 80 sobre ese tema. En los 90 se comenzó tímidamente a pensar, y ahora en el siglo XXI ya hay una generación inmensa de peruanos, una clase media aspirante, que con todo derecho tiene la aspiración finalmente, la moral al tope, las ganas de convertirse en un país de primer mundo. La economía ha desarrollado adecuadamente bien, los empresarios hemos crecido en la clase media, en la clase, digamos, de menos recursos, hay mucho más empresarios que los que habían antes, las grandes empresas se han consolidado, por lo tanto, ya comenzamos a ver la posibilidad de estar en el primer mundo como una opción real, dentro de nuestra generación, la mía y la tuya, no la de nuestros hijos. Claro. Nosotros quisiéramos entregar el Perú a nuestros hijos en el umbral del mundo desarrollado del primer mundo. Si hay algo que está lastrando esa posibilidad objetivamente, realmente, es y es una amenaza a la política, porque dentro del set de condiciones que en el mundo moderno se miden para considerarse un país está suficientemente preparado para entrar al grupo de países del primer mundo, no solamente son las cuestiones económicas, macroeconómicas, de reservas, digamos, de las reservas internas o del avance en eficiencia, no. Concretamente se mide la institucionalidad y dentro de la institucionalidad hay una serie de criterios que se toman en cuenta para ver si el país ha avanzado adecuadamente y si puede tener predictibilidad, y dentro de ellas, obviamente, la primera, la número uno, en la lista de tareas por cumplir, está la creación, o más que la creación, la consolidación de un sistema de partidos políticos. Si hay algo que en el país no tenemos, hay algo que hemos retrocedido, digamos, dramáticamente en el tema de partidos políticos. Una de las razones por las que hay tanta efervescencia es porque hoy día casi cada político es un partido político en sí mismo, ¿no? No hay una manera de canalizar las intenciones, las opiniones, los puntos de vista, las discusiones a través de una institución con reglas, con procedimientos, digamos, contemplar la opinión del otro. Para eso es un partido político, justamente. Es una institución en donde se sistematizan las discusiones y se convierten en ¿Y qué se puede hacer para lograr eso? En tanto eso no exista, no vamos a poder ser ese país del primer mundo por más empresarios que empujemos al país. ¿Qué se puede hacer? Es un problema de autorregulación concreto. Nosotros los empresarios y la opinión pública no podemos hacer nada porque no es nuestra función crear leyes. Los propios políticos tienen que construir su institucionalidad y dar un ejemplo al Perú de que han migrado de ese país del siglo XIX, que estamos diciendo, que es hoy día la política peruana, a un país del siglo XXI con partidos políticos serios, fuertes, pero pueden contribuir respetables. Metiendo presión para eso y, por ejemplo, no financiando partidos que no cumplan con eso. No, nosotros directamente en Confier no, pero empresas sí, ¿no? Bueno, cada uno es individual en su decisión y para eso existe un país libre. Yo creo que la conciencia general está cada vez más apuntando
a exigir institucionalidad en todos los estamentos del país y obviamente en la empresa privada también. Yo hoy día he escuchado dos opiniones de dos líderes políticos que a mí me han sorprendido favorablemente. La primera, la del presidente del partido PRI, el presidente de Perú, señor Alan García, está muy bien, que ha mencionado estar dispuesto a conversar con el ministro de Economía y a darle el beneficio de la duda. Le pide la en lugar de entrar a confrontar a una persona que recién entra, una persona que además viene con una carrera profesional y académica intachable, como es el ministro Segura, sería justamente de político del siglo XIX entrar a atacarlo inmediatamente. El presidente García, con buena onda, ha entrado a tenderle un puente y decir que está dispuesto a conversar, no como expresidente, sino como presidente del Partido Aprista. Eso es construir institucionalidad desde nuestro punto de vista. Y otra opinión favorable que he escuchado hoy día es la del señor Salomón Lerner, que por más de estar en una actitud crítica contra el gobierno, que es parte de su opción, él forma parte de un grupo de ex colaboradores del presidente que tienen una visión distinta del desarrollo del país, con la que obviamente nosotros nos compartimos, pero a mí me ha sorprendido muy gratamente escuchar al señor Lerner diferenciar su agenda política de emitir juicios de valor razonables, objetivos, respecto a la oportunidad que tiene el ministro Segura de hacer una buena gestión. Entonces, esas son las señales que tienen que comenzar a dar los políticos de diferenciar su agenda particular de la manera como en público deben de comportarse con quienes tienen la responsabilidad de gobernar el Perú. Suena bien. Claro que hablas de los políticos del siglo XIX, claro, los XIX eran mejores que los del XX y el XXI, ¿no? Probablemente. Yo creo que en el Perú habemos muchos que hemos evolucionado hacia el siglo XXI, y si hay algo que claramente no ha evolucionado, yo lamento mucho por muchos amigos que tengo yo que hacen política, y que por más que no es mi actividad y nunca lo será, no dejan de ser mis amigos, y yo no quisiera que se piquen o que piensen que es una mala onda, pero es una crítica constructiva. Realmente tiene que comenzar, oye, que vean las encuestas, Augusto, no lo digo yo, el país entero tiene un clamor popular, la opinión sobre el Congreso, la opinión sobre los congresistas, la opinión sobre los partidos políticos, la opinión sobre los expresidentes, la opinión sobre los exministros que tienen algún tipo de vinculación o actividad política, es largamente desfavorable. Sin duda. Ese es un dato que tienen que contemplarlo para poder, digamos, avanzar y evolucionar, alcanzar a todos los demás otras instituciones del país que hemos hecho nuestro esfuerzo por evolucionar y por querer llegar a raspar ese umbral del siglo XXI del mundo desarrollado, ¿no? Hermoso, gracias por venir esta noche. Buenas noches y hablar con la claridad con la que lo has hecho ahora. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pausa y vamos a Llanta de Prensa con Fernando Rospigliosi y Pedro Tenorio.